Para conocer la evolución del cuento, tendremos que realizar un viaje al pasado. La transmisión de la literatura infantil era básicamente oral y gestual, ya que la mayoría de las personas no eran capaces de memorizar las historias y transmitirlas. Con la aparición de la imprenta, el cuento sufre una revolución que cambiaría su existencia. Por un lado, nos permite recopilar cuentos o historias que podían olvidarse, pero por el otro determina la estructura del mismo, lo que hace que se pierda la imaginación y el algo vagabundear de los cuentos. Gracias a los avances tecnológicos, el cuento llegó al cine y a la televisión y rompió con sus límites, dado que dejan de ser propios de la imprenta y llegan al mundo audiovisual. Con la llegada de Internet y las web 2.0, los cuentos vuelven a sufrir un gran cambio, porque se recupera la libertad de creación del lector del cuento al ser el descubridor y artesano de sus propios relatos, convirtiéndose en cuentos interactivos que tienen como objetivo llegar al niño, a través de imágenes en movimiento, sonidos, personajes, historias y juegos. Por lo tanto, los cuentos interactivos son narraciones digitalizadas y animadas, que le permiten al niño convertirse en un participante activo de la historia, navegar en el entorno donde se desarrolla e interactuar con los personajes, al mismo tiempo que fomenta las capacidades de creación, construcción del propio relato e hiperlectura. La efervescencia de las nuevas tecnologías ha llevado a la creación de un nuevo concepto de lectura, la digital, por medio de cuentos interactivos. Sin embargo, aunque el gigante virtual asoma, el cuento en formato físico continúa gozando de gran popularidad entre las edades más tempranas. De la comparación de ambas realidades nos ocuparemos en este bloque. En el cuento tradicional, el lector es un agente que lee individualmente o con la ayuda de sus padres. Por su parte, en el cuento interactivo es realmente un autor del mismo, puesto que de sus decisiones depende el rumbo que tome éste. En el cuento tradicional, el soporte es un libro físico cuyo estímulo sensorial se reduce a palabras e imágenes, sin mayor posibilidad de interacción que la ofrecida por las mismas. Mientras tanto, en el interactivo es muy variado, desde ordenadores y tablets a los propios smartphones, a través de programas interactivos y aplicaciones, tanto para crear cuentos interactivos, tales como Bookbuilder, Storybird y Tikatok, como para leerlos, por ejemplo, Playtales, Click 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 o Storyplays. En el cuento tradicional, el proceso, a pesar de estar limitado a las interpretaciones de un único individuo y presentar en cierto modo una estructura monótona y lineal, promueve la creatividad y la motivación. Sin embargo, en el interactivo favorece la interacción con otros lectores y ofrece una amplia variedad de posibilidades. A pesar de estas diferencias, es un hecho que hoy en día se están produciendo trasvases en ambas direcciones. Son dos maneras diferentes de entender la lectura que constituye un elemento fundamental a fomentar desde la más tierna infancia. De educación infantil, los cuentos son un recurso de especial interés, tanto en el primer como en el segundo ciclo de esta etapa, y aún resulta mucho más motivador si aplicamos las tecnologías digitales y lo hacemos interactivo. Este se utiliza principalmente como herramienta lúdico-didacta para fomentar el aprendizaje y el gusto por la lectura y potenciar todas sus capacidades y habilidades, tales como la percepción visual, la percepción auditiva, la iniciación en la lectoescritura, entre otros, y todo por medio de las nuevas tecnologías. El alumnado no necesita al profesor para conocer o descubrir la herramienta, sino que es él quien se desenvolverá por sí mismo. Igualmente, el maestro debe vigilar que sean cuidadosos y responsables con el uso del cuento. Además, son un recurso integrador que se encuentra al alcance del alumnado con NE. Hay cuentos interactivos con pictogramas para niños autistas como José Aprende, para niños sordos que se comunican por lengua de signos como Te Cuento, para niños con dificultades en la lectoescritura, entre otros. Con este recurso, el niño va descubriendo la historia, la cual esconde un enigma que se ha de ir desvelando a medida que va superando los diferentes obstáculos y actividades que se le presenten. Gracias a sus animaciones, el niño puede convertirse en un actor dentro del propio cuento, ya que en algunas ocasiones de su interacción depende la continuación y el desenlace de la historia. Además, el maestro podrá ir observando el desarrollo del niño y su progreso en la tarea para posteriormente evaluarlo.
Los niños pueden diseñar y crear sus propios cuentos con su imaginación, dibujarlo y posteriormente, con ayuda de la maestra, hacerlo realidad a través de aplicaciones como Edilin. A lo largo de la historia de los cuentos interactivos, las personas que los han utilizado y tienen conocimiento de los mismos han encontrado una serie de ventajas y desventajas con respecto a su uso. Entre las numerosas ventajas que suponen, nos encontramos con las siguientes. Distribución ilimitada. Son constantemente actualizados. El que tengan volumen hace que su lectura sea más dinámica. Existe la posibilidad de incluir actividades de carácter educativo relacionadas con lo leído en el cuento. Su capacidad de interacción e interconexión. Pueden personalizarse, orientándose a las necesidades de cada uno de los lectores. Facilitan el estudio de idiomas por la incorporación de audio, vídeo y diccionario multilingüe. Favorecen la adquisición de conocimientos de TIC. Pero, como todo, los cuentos interactivos tienen ciertas desventajas entre las que destacan. Dependencia de aparatos electrónicos. No están presentes tanto tiempo como el libro de papel. Algunos no son lo suficientemente dinámicos en cuanto al relato, la interactividad, etc. El cuento interactivo resulta tedioso al tener que descargarlo, buscarlo, etc.